Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que lo hará. Disfruta la clase. Para ver, terminamos el libro de los Salmos. Señor, te pedimos que bendigas la clase. Gracias por todo. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro y ábrenos el entendimiento para poder entender las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener una comunión contigo y entender de que el cristianismo no es una religión, es una relación. Bendice tú todo, bendice las demás escuelas dominicales, bendice los que vienen de camino, bendice a los hermanos. Usa al pastor, tu siervo, en la segunda parte, los cánticos. Espíritu Santo, glorifica a Jesucristo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si algunos de ustedes han estado escuchando ya a los salmos o otras escuelas dominicales. Ahí en la página de YouTube puede ir, como le dije ayer, la semana pasada, Iglesia Bautista Betel. Usted le pone ahí en el search y le va a salir la iglesia y puede usted suscribirse. Voy a tomar un minutito aquí rápidamente. En esta parte de aquí, donde dice suscribirse, usted le da ahí. Se va a bajar unas campanitas y donde dice todas para recibir todas las notificaciones y ahí usted le da. Entonces cada lunes estamos subiendo la clase de hoy, Dios mediante, la grabamos y la subimos entonces el lunes. Y si usted quiere nuevamente volver a repasar, porque yo sé que por el tiempo vamos un poquito ligerito, pero usted quiere volver a repasar el libro de los Salmos o otras clases más que hemos estado dando y estamos subiendo, usted puede ir. Allí hay hermanos que me habían preguntado sobre si por qué las clases si no se transmitían, le decía que no, pero si se podían poner en internet y pues hablé con el pastor, me dijo que sí. Así que usted puede ir a la página de Iglesia Bautista Betel en YouTube y usted va a ver la foto de la página ahí y usted va a ver la foto y todo y usted se va a dar cuenta. Bueno, a ver si terminamos hoy el libro de los Salmos, y porque ya van 3 semanas. Trato por lo menos tener 2 semanas por clase, pero en este caso pues yo sé que es un poquito más de material acerca del libro de los Salmos, para que usted tenga una idea de lo que es el libro de los Salmos, su tema central. Estuvimos hablando de que el libro de los Salmos no tiene un tema específico, ya que fueron aproximadamente 7 escritores que escribieron el libro de los Salmos y cada uno de ellos habla de sus vivencias, como le dije. Algunos de estos salmos se cantaban, otros eran oraciones en alabanzas al Señor. Y le estaba diciendo, hermano, de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el tema central es el Señor Jesucristo. Aún en los Salmos aparece mucho el Señor Jesucristo. Y le voy a decir esto nuevamente a mi manera de repaso. Los llamados libros apócrifos, que hemos hablado de esos, libros que no son inspirados. Libros como Macabeos, Judith, Ruth, Tobías, son unos 7 que no están en nuestra Biblia, y las razones de por qué no están en la Biblia es porque, primero, esos libros no fueron aceptados por judíos. Segundo, esos libros contradicen los otros 66 libros de la Biblia y la Biblia no se contradice. Y tercero, cada libro de la Biblia siempre menciona al Señor Jesucristo, pero estos 7 libros ni siquiera lo mencionan, porque le dije que el tema central es Jesucristo, de toda la Biblia. Juan 3:16, Juan 3:16 es
la Biblia resumida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los salmos, hermanos, creemos que es inspirado por Dios, primero porque fue aceptado por judíos, segundo porque no contradicen doctrinas de la Biblia, al contrario, apoya y añade a las doctrinas de la Biblia. Tercero, habla del Señor Jesucristo. Y cuarto, podemos ver que es un libro que tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles lo utilizaron. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 4, para que usted vea aquí cómo los apóstoles, Pedro y Juan, utilizaron el libro de los Salmos. Dijimos que el Señor Jesucristo lo mencionó cuando Él resucitó. Decía, estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que el Cristo padeciese. Luego lo vemos el apóstol Pablo, vimos la semana pasada, Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice, hablando entre vosotros con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Así que vemos, Jesús lo menciona, Pablo lo menciona, y Pedro y Juan en el capítulo 4 de Hechos mencionan también el libro de los Salmos. Mire cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Cuando ellos fueron puestos presos, fueron intimidados para que no hablaran más de Jesús. Mire lo que ellos dijeron, cuando fueron soltados, oiga lo que dice Hechos 4:24. ¿Están ahí, hermanos? Dice, y ellos, en el libro de Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, esos son los apóstoles orando, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Ve? Aquí empieza el apóstol Pedro orando, utilizando un salmo. Mire, es que digo que siempre voy a terminar la clase, pero es que la Biblia es un libro tan maravilloso que uno siempre termina cortando mucha tela, ¿verdad que sí? Pero fíjese, hay algo muy importante aquí, hermano, en cuanto a la oración. Y quiero hacer ese paréntesis aquí, porque no quiero dejarlo de mencionar, porque, hermano, si aprendemos a orar, eso es lo más grande que podemos entender, hermano. Porque cuando usted y yo aprendemos a orar, olvídese. Jesús dijo, le dijeron a sus discípulos, Lucas capítulo 11, versículo 1, Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerda que hablamos una vez de eso? Pero fíjese aquí un tipo de oración que usted debe de aprender, utilizando las promesas del Señor. Por eso es muy importante, hermano, leer las Escrituras. ¿Para qué, hermano? Porque orar no es solamente pedir. Primera de Timoteo, capítulo 2, habla de diferentes clases de oraciones. Y pedir es una de ellas. Pero nosotros siempre pensamos que vamos a orar. ¿Qué es lo primero que pensamos? Pedir. Pero si usted se da cuenta aquí algo muy grande, hermanos, es esto. Dijimos que el propósito principal de la oración es para enfocarnos en Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, enfocándose en Él. Y aquí vemos al apóstol Pedro y a Juan, los apóstoles, utilizando ese modelo de oración, enfocando la oración, el hablar con Dios, primero al Padre. Como dice en el versículo 24, y ellos alzaron su unánimes a Dios la voz, diciendo, Señor, soberano Señor, tú eres el Dios. ¿Se da cuenta? ¿A dónde estaba enfocada primero la oración? Entonces, cuando usted ore, enfóquese su oración a Dios. Señor, te digo gracias por este día, mira, te pido por este. No, mire. Luego, la segunda cosa que hicieron ellos es que utilizaron una promesa de Dios. ¿Cuál fue esa promesa? El Salmo capítulo 2. Mire, vamos a leerlo, el versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Eso está en el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos allá para que usted vea. Salmos. Cuán importante, hermano, es utilizar los salmos para orar. ¿Cuántas veces le he dicho a usted que he utilizado el Salmo 51 para orar? Muchísimas veces, hermano. Muchas veces he utilizado el Salmo.
Mire Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo leímos en Hechos, la oración de los apóstoles, ¿verdad? Ahora vamos a ver Salmo capítulo 2, si es cierto o no. Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Están todos allí, hermanos? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. ¿Se da cuenta? Ellos utilizaron el Salmo. Entonces aquí vemos la veracidad del libro de los Salmos, utilizado por nuestro Señor Jesucristo, utilizado por el apóstol Pablo en el libro de Efesios y utilizado por los apóstoles en la oración en Hechos capítulo 4. ¿Qué es lo que nos da a entender a nosotros, hermanos? Que el libro de los Salmos es un libro que nos enseña a tener esa relación con Dios. Si usted es nuevo creyente, como les dije, termine el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si ya te lleva tiempo en el Evangelio, haga su lectura y llegue ese libro de los Salmos. Es un libro tan precioso, hermano, que te enseña cómo alabar a Dios, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar. ¿Por qué es importante el libro de los Salmos? A ver si terminamos hoy. Es importante, 5 cosas de su importancia del libro de los Salmos, como podemos ver en el PowerPoint. Número 1, porque les dije, era el himnario o el salterio del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo utilizaban para cantar en el templo. En sí, hay un salmo, hermanos, que cuando venían recuérdense que los judíos, la tierra estaba dividida en 12 tribus, que son los hijos de Israel. Cuando los judíos iban a adorar al templo de otras regiones, el templo de Jerusalén estaba en Judea, en la tierra de Judá. Allí va en la parte sur. Lo de la parte del norte, las demás tribus judíos que vivían, iban una vez al año a adorar al templo, y cuando ellos iban al templo, cuando iban llegando, cantaban un salmo. O sea que los salmos, hermanos, era utilizado por el mismo pueblo en el Antiguo Testamento para adorar a Dios, pero también en el Nuevo Testamento es utilizado para adorar a Dios. Por eso es su importancia. Segundo, porque muchos de los salmos eran utilizados en la adoración en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Dijimos también que los salmos sirvieron de fuente de inspiración para adoración de la iglesia. Como no existía la imprenta, no habían himnarios impresos en las congregaciones, así que los salmos eran memorizados y cantados. Qué lindo es entonar salmos. Yo he escuchado, hermano, creyentes entonando salmos, tremendo. Hay uno que se llama Peregrinos Extranjeros, se llama Comunión Íntima. Usted lo puede buscar en el internet, Peregrinos y Extranjeros. Comunión Íntima. 1 y 2 son dos volúmenes que tienen ellos. Es puro salmo, hermano. Es puro salmo. Usted lo escucha y es inspirado por Dios, hermano. Llena el alma, hermano. Por eso dice, hablando entre vosotros con cánticos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales son aquellos cánticos que muchas veces se cantan en la congregación. Los himnos, pues los que acostumbramos a cantar, que se ponen en el PowerPoint, y los salmos. O sea, 3 fuentes que Dios ha dicho para alabarle a Él, pero encabezan los salmos. ¿Por qué? Porque en los salmos es donde muchos han sido inspirados para poder escribir muchos cánticos espirituales e himnos. Como ejemplo, ese himno, los que habitan al abrigo de Dios morarán bajo la sombra. Eso está inspirado en el Salmo 91. Por eso es muy importante el Salmo, porque ha sido de inspiración para escribir himnos y también cánticos. Por ejemplo, yo he escuchado el Salmo 23 cantado. Lindísimo, hermano, es. El Salmo 134, el Salmo 48, el Salmo 45, el Salmo 68, el Salmo 1, el Salmo 5. O sea, hay tantos que han sacado tantos cánticos, le han puesto música, que es una cosa preciosísima. Pero si usted quiere escuchar estos salmos cantados, usted puede escuchar en el internet Peregrinos y Extranjeros, pone Comunión Íntima 1 y 2, que son 2 volúmenes, puros salmos, y así usted lo puede escuchar, algo tan bonito. Mira aquí, importancia, seguimos del libro de los Salmos. Aquí hay algo muy importante porque estuvimos hablando que mostraba la naturaleza de Dios. Primero, su omnipotencia, dijimos la semana pasada. Quiere decir que tiene todo el poder. El libro de los Salmos me muestra un gran Dios todopoderoso. Y déjenme decirle algo, hermanos, esto. A medida que usted y yo más leemos la Biblia, crece nuestra fe. ¿Qué es la fe? Todo el mundo dice que tiene fe, pero la Biblia dice que no es de todo la fe. La fe es un fruto del Espíritu. ¿Sabe lo que es la fe?
La fe es la certeza o la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Es usted estar convencido de algo que no ha sucedido, pero que usted cree que va a suceder. Eso es la fe. Cuando dice la Biblia que somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy depositando mi confianza y mi seguridad en algo que no he visto, pero que creo que sucedió y que va a transformar mi vida si yo lo acepto. Eso es fe. Es una confianza en lo que se dice sin yo aún verlo. Por eso el Señor le dijo, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Hay personas como Tomás, si no veo, no creo. Esa es incredulidad. No, la fe no es que luego que veo, creo. No, la fe es ver, es creer para luego ver. Si crees, verás la gloria de Dios. Eso es fe. Entonces, es muy importante, hermano, porque cuando yo leo más la Biblia y yo veo a un Dios omnipotente, mi fe, mi confianza se acrecienta en Él. De tal manera que yo digo, para Dios no hay nada imposible, yo voy a depender de ese gran Dios. Pero por eso tenemos que leer la Biblia. Otra cosa, el libro de los Salmos, su omnisciencia. Le dije que Él conoce el futuro. ¿Cómo lo puedo yo poner eso en práctica en mi vida? Bueno, cuando voy a tomar una decisión. Yo no sé el futuro. No creemos en leer la carta. No creemos en leer la taza con café. No creemos en una bola mágica. No creemos en tirar los dados, la suerte. O sea, el creyente no vive así vive el mundo. Entonces, hermano, ¿cómo yo sé cómo serán las cosas que yo hago si una persona no me lee y me dice lo que es? Señor, reprenda a Satanás, esos son espíritus de adivinaciones. No, el Dios de la Biblia se revela como un Dios que conoce el futuro. Y como Él conoce el futuro, yo no lo conozco, entonces ¿qué yo voy a hacer? Pues le voy a presentar todo ante el Señor. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Se da cuenta que también el gracias es un tipo de orar? Ruego, petición, pero acción de gracias. Sean conocidas. ¿Por qué Dios quiere que se la presente a Él? Porque Él conoce el futuro. Yo no lo conozco. Entonces yo vengo y digo, Señor, quiero comprar X cosas, este carro. ¿Me conviene o no me conviene? Tú muéstrame. Hermano, y Dios va a abrir puertas. Él usa las circunstancias. Él abre puertas. Usted se va a dar cuenta cuando... Y ahí, hermano, cuando usted confía en la omnisciencia de Dios en la oración, como Él conoce el futuro, yo no lo conozco, le estoy poniendo todo en sus manos, y luego cuando usted confía en eso, en fe, porque es una fe, usted está confiando en algo que no ha visto, usted está confiando en un Dios que no ve, pero que ese Dios le va a responder porque Él conoce el futuro. ¿Qué usted cree que cuando Dios le responde? Su fe, su vida espiritual, mire, sube a otro nivel. Entonces es muy importante saberlo. Dios es un Dios omnisciente. Él conoce el futuro. Otra cosa más que vemos en el libro de los Salmos en su naturaleza es su omnipresencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está en todo lugar a la misma vez. Por eso, hermano, lo que usted ve y lo que yo veo, Él lo ve. Lo que usted y yo escuchamos a solas, Él lo ve. Por eso dice el Señor Jesucristo estas palabras y me retumba mucho cuando Él dice, y tu Padre que te ve en lo secreto. O sea, todo lo que hacemos en secreto, cuando pensamos que nadie nos está viendo, mire, los ojos de Jehová nos están mirando. Y esta es la pregunta, no es el tema, pero un announcement, un anuncio. ¿Qué ve el Señor a solas de nuestras vidas? ¿Qué estamos viendo, qué estamos escuchando? Que pensamos, ningún hermano no está viendo, nadie lo está viendo. Pero Dios nos está mirando, hermano. Por eso dijo Jesús, y tu Padre que te ve en lo secreto. ¿Qué Él ve en nuestro secreto? Él lo ve porque Él es omnipresente. A veces tememos de que no me vea fulano de tal, o a veces andamos en la calle, y que no me vea el hermano como ando. Pues ya Dios me miró, ya Dios me vio. Me agarré esto, nadie me vio. Pues ya Dios me miró, ya Dios lo vio. Por eso dice el proverbista, el pan comido en secreto es sabroso.
¿Por qué hacemos las cosas en secreto? Porque es sabroso. ¿Cierto o no? Porque hay cosas que no deberíamos hacer en público, que hacemos en secreto, calladito. Pero dice la Biblia, tu Padre que ve en lo secreto. Secretos, intimidades de nuestra vida que hacemos donde nadie, esposo o esposa, hijos, amigos, familiares, pastor, hermanos en Cristo, nadie nos ve. Secreto, hacemos cosas, pero no se nos olvide que el Dios bendito es un Dios omnipresente. Él está en todos los lugares. Y lo que yo veo, Él lo ve. Y lo que yo oigo, Él lo oye. Y nota la palabra en mi lengua cuando Él ya la conoce. Eso es su omnisciencia. Eso es lo grande del maravilloso Dios que tenemos. Y otra cosa más, su santidad. Le dije que la palabra santidad viene del adjetivo santo. Un adjetivo es aquello que describe. Por ejemplo, ¿de qué color es el micrófono? Pues negro. Ese es el adjetivo, negro, porque negro está describiendo el color del micrófono. Entonces, eso es un adjetivo, lo que describe. Entonces, la palabra santo es un adjetivo que describe quién es el Dios de la Biblia. La palabra santo significa apartado, separado. Por eso cuando una persona viene a Jesucristo, es un espíritu que viene a su corazón, no un espíritu inmundo, un espíritu ¿qué? Santo, un espíritu apartado. Por eso el que viene a Cristo, Dios lo cambia. ¿Por qué hay ese cambio? Porque es algo apartado que viene a entrar en su corazón. Y como ese Dios es un Dios apartado, ¿qué usted cree que va a hacer cuando Él entra a mi corazón? Pues me va a apartar de lo que a Dios no le gusta. Por eso cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, a mí nadie me dijo, fue a mi casa y me dijo, deja de hacer esto, no oiga esto, no vea esto. No, nadie. Yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, quité los pósters que tenía, la música que tenía, la guardé en una gaveta y dije, por si acaso lo vuelvo a usar. Miren, lo que dije yo. Es más, cuando yo entregué mi vida a Cristo esa noche, cuando un hermano me llevó a la casa, ¿sabe que cuando yo le pregunté, oye, los cristianos bailan, los cristianos esto, pues yo era más mundano que el mundo. Y este hermano me estaba explicando. Y yo dentro de mí esa noche yo dije, ¿qué fue lo que yo hice? Fíjense. Pero no depende del que quiere y del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Aleluya. Y yo no me había dado cuenta que esa noche, 28 de noviembre del año 93, algo santo entró a mi corazón. Y la Biblia dice, donde mora el Espíritu del Señor, allí hay que libertad, gloria al Señor. Y ya a pasar de los días, esa música y todos esos pósters que tenía, yo dije, no, pero es que ya eso a Dios no le agrada. Hermano, ningún hermano de la iglesia vino a mi casa a decirme, deja esto, hermano, nadie. Es que quien entró esa noche en mí, que es santo, apartado, comenzó a poner en mí el apartarme. Por eso mucha gente dice, no, ahí en la iglesia te lavan el cerebro. Claro que no necesito que me laven el cerebro. Usted sabe tanta inmundicia que no viene del mundo. No necesita que haya, porque usted que la palabra regeneración dice que el Espíritu nos regenera, la sangre de Cristo nos limpia, pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo nos regenera. ¿Sabe lo que significa una regeneración? Un lavamiento, un cambio, un watching, como cuando usted hace, aquí vamos a hacer una remodelación, ¿verdad? Y se quitan las cortinas y se hace una pared. Se regeneró, hubo un cambio. Es lo que sucede cuando el pecador viene a Cristo y entrega su vida a Jesús. El Espíritu de Dios viene a su corazón. La sangre de Cristo lo limpia, gloria a Dios. Pero el Espíritu de Dios lo regenera, lo limpia. ¿Y por qué lo limpia? Lo cambia. Porque es un Espíritu Santo. Y la palabra santo significa apartado. Y eso es una naturaleza de Dios. Por eso luego vemos el apóstol Pedro que dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. No dice en alguna, hermano. Dice toda. Todo lo que envuelve mi vida. Espiritual, secular, todo. Tiene que haber santidad en mi hogar. Ahora, la santidad, ahora me voy a decir esto. La santidad no es algo que yo aparento.
No, eso no es. La santidad, mire, hay tres clases de la santidad, tres pasos en la santidad, y eso lo podemos ver después de un estudio. Primero está la santidad posesional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo vengo a Cristo, Él me declara santo. No piense que santo es un muñeco que está así, todo bien afeminado, que no es mi Jesús, porque mi Jesús es varón de dolores, dice la Biblia. ¿Okay? Ese que usted ve así, bien afeminado, ese no es Jesús. Eso lo hicieron en el Renacimiento, en las pinturas, para vender. Eso no es Jesús. Ese no es mi Jesús. Mi Jesús era un varón, dice la Escritura. ¿Okay? Pero la palabra, primero tenemos, cuando venimos a Cristo tenemos la santidad posesional. Quiere decir que cuando venimos a Cristo, Él me aparta. Por eso una persona cuando viene a Cristo cambia. Segundo está la santidad progresiva. ¿Qué quiere decir eso? A medida que yo me voy dando al Señor, leyendo mi Biblia, orándome, pasando tiempo, teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, Él me va quitando de mí todas esas cosas que no reflejan la imagen de Cristo. Lo va quitando. ¿Y cómo lo va quitando? Usando las pruebas. ¿No ve que Santiago compara la prueba con el fuego? Porque ¿qué hace el fuego? Quema. Y en las pruebas, hermano, es donde Dios la utiliza para producir santidad. Por eso dice el escritor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero lo que han sido ejercitados en esa prueba, darán fruto apacible de justicia. ¿Cuál es ese fruto? La santidad progresiva. A medida que yo voy caminando en mi vida cristiana, Él me va limpiando de toda contaminación de la carne y del espíritu y se va perfeccionando la santidad y el temor del Señor a medida que me voy dando al Señor. Pero muchas veces esa santidad progresiva, posicionalmente en Cristo ya Él me apartó para Él, mi nombre escrito en el libro de la vida. Pero aquí en la tierra no todos los cristianos disfrutamos de esa santidad progresiva. ¿Por qué? Por la poca entrega. Porque no hay esa comunión con el Espíritu de Dios y su palabra todos los días. No lo hay. Por eso es que el cristiano que no lee su Biblia no va a tener una santidad progresiva. Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que, ¿cuándo comenzó la buena obra? En el momento de la salvación. Y todo eso de mi vida cristiana que voy caminando, cada vez más, yo tengo que ir perfeccionando la santidad del Señor. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Yo en una apariencia de piedad ante la gente? No. Eso se ocurre con una comunión diaria con el Señor. Y luego tenemos la santidad final, que es cuando Cristo venga y nos dé un nuevo cuerpo. Pero lo que le quise decir, esas tres partes de la santidad proviene de un Dios santo, que el libro de los Salmos lo menciona, que significa apartado. Otra cosa más vemos, su justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Viene de la palabra justo. Justo es darle a cada cual lo que le corresponde. Eso es. Por eso dice en Apocalipsis, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios es un Dios justo. Él le da a cada uno conforme a sus obras. Entonces es lo que significa la palabra justo, que le da a cada uno conforme a sus obras. Otra cosa más que vemos en el libro de los Salmos es su misericordia, su compasión, hermano. Dios sabe que somos polvo y a polvo volveremos. Él es un Dios misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No condenará para siempre, ni para siempre mantendrá su enojo, porque sobre la altura, sobre los cielos y sobre la tierra, así ensanchó Jehová su misericordia sobre los que le temen. O sea que Dios es un Dios misericordioso. Por esa razón, ¿por qué usted cree que cuando pecamos, nos alejamos del Señor, no nos mata el Señor? ¿Por qué usted cree que es? Por su misericordia, hermano. Hermano, Dios pudiera terminar este mundo así. Pero ¿por qué no lo hace? Por su misericordia. Cada día son su misericordia. Dice el Señor, cada mañana, dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Dice, cada mañana se renuevan tu misericordia. Y como les dije al principio,
El libro de los Salmos es un himno importante porque ha inspirado himnos. Y uno de los himnos que se ha inspirado es, oh Dios, tu misericordia. ¿Lo ha escuchado? Tu misericordia. ¿De dónde fue inspirado eso? Del libro de los Salmos. Entonces, hermano, una persona cuando yo no tenía a Cristo, yo le voy a decir esto. Yo estudiaba en una escuela que se predicaba la palabra de Dios. Y a mí, yo estudiaba ahí. Yo me burlaba de la persona que iba a enseñar las escrituras cada semana. Me ponía a hablar como él, me ponía a burlarme. ¿Por qué Dios no me mató, hermanos? Y ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios no me quitó la vida cuando yo me burlaba de ese hermano que iba a enseñar las escrituras? Por su misericordia. Usted y yo, que estamos aquí, si ya conocemos a Cristo y aún conociendo a Cristo, a veces vivimos vidas que a Dios no le agradan. Y a lo mejor el Espíritu Santo le está revelando cosas a usted en estos momentos que hace ocultas, porque el pan comido en oculto es sabroso. ¿Y por qué aún mantiene usted vivo? Y yo mantengo vivo por su misericordia. Una persona que está aquí ha escuchado tanto de Jesucristo, que necesita de Cristo y no quiere nada con Cristo y piensa, ¿sabe por qué aún está vivo? Por su misericordia. Porque su misericordia es grande, hermanos. Y su misericordia se renuevan cada mañana, 12 a.m. de cada día, se renueva la misericordia de Jehová. Se renueva la misericordia de Jehová. Por eso el salmista David, cuando pecó contra Dios, le dijo el ángel, ok, escoge, ¿qué quieres? ¿Caer en manos de los hombres o en manos de Jehová? O que haya persecución. ¿Sabe qué él dijo? Que caiga en manos de Jehová. Porque el hombre no tiene misericordia. ¿No se ha dado cuenta, hermanos, cómo a veces somos? Que cuando nos hacen algo queremos arrasar con todo. Y no lo hacemos porque sabemos que hay unas consecuencias, pero ya en el pensamiento y en el acto, mire. Porque no somos misericordiosos. Por eso el salmista David dijo, no, yo mejor prefiero caer en manos de Jehová, porque el hombre no tiene misericordia, pero Jehová sí. Otra cosa más que vemos, su fidelidad. Dios es fiel. Aunque fuéramos infieles, Él permanece. Su fidelidad no depende de mi fidelidad. El ser humano sí. El ser humano es de esta manera. Yo te soy leal a ti siempre y cuando tú me seas leal a mí. Esa es la naturaleza del ser humano. En la naturaleza de Dios no es así. Dios es fiel. Lo que Él dice lo mantiene. Porque Él dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Él no cambia, sus promesas no cambian. No quiere decir que porque Alex valga no es lo que debe de ser automáticamente la fidelidad de Dios va a cambiar. No, su fidelidad se mantiene por los siglos y ella no cambia. Sé fiel, dice el Señor, hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, Dios es un Dios, hermano, fiel y Él espera que sus hijos tengan esa fidelidad. Otra cosa más que vemos en la importancia del libro de los Salmos, muestra la creación de Dios como ejemplo de su grandeza. Por ejemplo, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Yuri Gagarin en el 1960 fue el primer hombre que fue al espacio, un ruso. Cuando él fue al espacio, él dijo, busqué a Dios y no lo hallé. Bien dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Él no entendió que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Para que pueda haber un reloj tiene que haber un relojero. Un reloj no se puede crear por sí mismo. Es más, este aparatito, si yo le digo a usted, estos que creen en la evolución, en el Big Bang, que todo se solucionó por un renacuajo, una explosión y todo eso disparate, si yo le digo a esta persona, esto se creó solo, no me lo va a creer. Ahora imagínense qué necedad es creer de que este mundo tan perfecto, que tiene sus cambios climáticos en 4 estaciones, un mundo que gira de la nada, un mundo que no hay otro planeta como este planeta para que los seres humanos puedan vivir, porque tiene una atmósfera que no hace que nosotros flotemos y que nos protegen de ciertas estrellas que los astronautas cuando están en el espacio dicen que aún ellos cierran los ojos, ven unas luces cruzando y sin embargo usted y yo estamos aquí en este mundo en una cápsula redonda con oxígeno que no nos afectan los rayos solares,
que no nos afectan las cosas que hay en el espacio, por lo que hay una atmósfera, entonces creemos que todo fue creado de la nada. Mire, eso es un disparate muy grande. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, una de las cosas importantes del libro de los Salmos es que muestran la creación y la grandeza de ese gran Dios. Otra cosa más, exalta la palabra de Dios. El pastor hace unas semanas atrás, unos meses, estuvo hablando del Salmo 119. ¿Se acuerdan? Son 176 versículos y todos esos versículos exaltan la grandeza de un maravilloso Dios, de su palabra. Habla de la importancia de memorizarla, de leerla, memorizarla, guardarla, enseñarla, todo. Lámparas a mi pie es tu palabra, con que guardará el joven su camino, con guardar tu palabra, lumbrera es mi camino, tu ley es mi delicia, etcétera, etcétera. Usted se pone a leer, hermano, el Salmo 119, es un salmo que exalta, magnifica la gran palabra de Dios, que es muy importante. Otra cosa muy importante del libro de los Salmos, como le dije, ahí está, son 176 versículos, el Salmo 119. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, el salmo más largo, pero un salmo tan precioso. Los salmos son calificados, son citados más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Unas 70 citas que contribuyen el 25% de las citas, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Los salmos expresan también los grandes propósitos y lecciones de la ley de Moisés, la ley mosaica. También otra cosa más, muestra la experiencia del hombre piadoso con sus luchas y victorias, y también del hombre impío con sus derrotas y ruinas. Eso es cierto, hermano, porque mire, por ejemplo, el Salmo 51, ese es uno de mis salmos favoritos, yo me lo memoricé. Es un salmo de restauración. Tantas veces he tenido que clamar por ese salmo. Es un salmo que habla de las luchas que tuvo David y cómo tuvo victoria. Y yo me puedo representar, y yo creo que cada uno de nosotros debería de representarnos como creyentes con ese salmo. Entonces es importantísimo, hermano, porque el salmo me ayuda a alabar a Dios, a conocer la grandeza de Dios, su naturaleza de Dios, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Él es fiel, es misericordioso, pero también me enseña esa parte práctica de mi vida, que yo me puedo identificar con estos hombres y lo que estos hombres hicieron para poder encontrar restauración y bendición, entonces yo los imito. Recuérdese que las cosas que se escribieron en este libro se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces es importante, hermano, el libro de los Salmos. ¿En cuántas partes está dividido el libro de los Salmos? Voy un poquito ligerito porque ya quiero terminar. Mire, los Salmos están divididos en 5 partes. Vamos al Salmo capítulo 1 para que usted vea. Salmo capítulo 1. Mire cómo dice, usted ve ahí el Salmo capítulo 1, arriba en su Biblia dice Salmo, abajo dice el libro número ¿qué? 1. ¿Se dio cuenta? Esa es la primera división. ¿A quién le corresponde esa primera parte? A David. Segunda división, vamos a ver aquí. Vamos al capítulo 42 de Salmos. Vamos al capítulo 42, por favor. ¿Están ahí? En mi Biblia arriba dice libro número 2. No sé si en su Biblia lo dice. Capítulo 1, dice Salmo 1. Dice el libro 1, pertenecen a David. Esa parte, esa segunda división. La segunda división comienza en el capítulo 42, que usted lo ve ahí, libro 2, hasta el 72. Vamos al 72, por favor. Salmo 72. Salmo 72. Perdón, del 42 al 72. Esa es la segunda. Vamos al 73. Salmo 73. ¿Están ahí? ¿Cómo dice? ¿El libro número qué? 3. El libro número 3 es del 73 al 89. Voy a explicar luego eso. Libro número 4 o división número 4, Salmo 90. Vamos allá al 90. Si usted quiere luego verlo en el YouTube mañana, hermano, Dios mediante, lo puede ver cuando le llegue la notificación. Suscríbase, Iglesia Bautista Betel. Suscríbase para que le llegue entonces las clases, las predicaciones. ¿Vio? Salmo 90.
hasta el 106. Esa es la división número 4. Y última división, que es el libro número 5 del Salmo 107. Vamos allá. Y voy a explicar rápido esto aquí, qué significa esto. Me quedan unos minutitos hoy para que usted pregunte. Salmo 107 al 150. ¿Cómo dice ahí en el Salmo 107 arriba, libro número qué? 5. Ok. Estas 5 divisiones, hermano, en el cual se han dividido los salmos, tiene que ver un tema específico. Por ejemplo, el libro número 1 empieza del capítulo 1 al 41. Son salmos de David. Son 37 salmos. Del 1 al 41, ahí pertenecen a David. Libro número 2, la división número 2, que es del 42 al 72, son salmos devocionales. ¿Qué quiere decir eso? Salmos que le enseñan a usted y a mí cómo tener esa relación, esa devoción con Dios. El libro número 3 empieza en el 73 al 87, son libros litúrgicos. ¿Qué quiere decir eso, liturgia? Servicio. Son libros que me enseñan del servicio a Dios, cómo servir a Dios. Hay un salmo muy precioso que dice, yo me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Otro salmo dice, allí mismo en esos salmos litúrgicos de servicio, dice, una cosa es demandada de Jehová y buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para adquirir en su santo templo y su santidad. O sea, son salmos que nos enseñan el servir. Unos nos hablan del salmista David, que son de sus experiencias. Otros nos hablan de devocionales, a tener esa relación con Dios. Otros nos hablan de nuestro servicio en la casa de Dios. Otros son salmos anónimos, que no se sabe quiénes los escribieron. Salmos que no sabemos que fueron quién los escribió, pero son salmos que no contradicen la doctrina de los otros libros de la Biblia, que son los salmos número 4, el libro número 4, y el último son salmos post-exílicos. ¿Qué significa eso? Salmos que se escribieron cuando los judíos regresaron de Babilonia. Cuando ellos regresaron de Babilonia, está en el Salmo 107 hasta el 150. Por eso hay un salmo que dice, el Salmo 126, que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando. Este es un salmo que se escribió después que ellos regresaron de Babilonia. Que recuérdense que los judíos fueron deportados a Babilonia por su desobediencia, cumpliéndose la maldición de Deuteronomio 28, que iban a ser llevados a otros lugares por su desobediencia. Pero dice que ese exilio en Babilonia iba a ser 70 años. Cuando se cumplen los 70 años, regresan los judíos a su tierra y en ese regreso se escribieron salmos. Por eso se llaman salmos post-exílicos, después del exilio de Babilonia hacia aquí. Entonces, cuando usted vea el libro de los salmos, que lo lea y vea el libro número 1, el libro número 2, ya usted sabe qué es lo que significa. Son las divisiones que se le han dado al libro de los salmos para mayor comprensión y estudio del mismo. Temas encontrados en los salmos. ¿Qué tema podemos encontrar? Mire, confianza, consuelo, historia, imprecación, vida, misiones, naturaleza, acciones de gracias, peregrinación. Ese salmo que le dije a usted, peregrinación, son salmos que fueron escritos que los judíos cantaban cuando iban a adorar al templo de Jerusalén. Cuando iban acercándose al templo de Jerusalén, era el Salmo 120 y el 134. Cuando ellos iban acercando a Jerusalén, iban cantando. Por eso dice, oh Jerusalén, qué bonita eres. Y hay muchos cánticos refiriéndose a Jerusalén. De arrepentimiento, de peticiones, de alabanza, de preceptos, de profecía, hermanos. Salmos proféticos. ¿Qué quiere decir eso? Salmos mesiánicos, salmos que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Como les dije, toda la Biblia, el tema central es Jesucristo y el salmo no es la excepción. Los salmos mencionan al Señor Jesucristo. Entonces son salmos que hablan de el Mesías, el Señor Jesucristo, hablan de Israel y hablan de Jerusalén de una manera futurística, de una manera profética. Lecturas selectas de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 1, un salmo muy conocido, un salmo muy hermoso, muy precioso ese salmo. Usted lo puede leer allí.
que dice el Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no así los malos, etc. El profeta Jeremías utilizó el Salmo 1 en una de sus enseñanzas, y es precioso los salmos. Y lo podemos clasificar, como les dije, hay salmos de alabanza, de acción de gracias, salmos penitenciales o de arrepentimiento, salmos históricos, salmos proféticos, como les dije, salmos imprecatorios de ruego hacia la justicia de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender del libro de los salmos? Voy un poquito ligerito para terminar ya salmos hoy. ¿Qué tan importante es para nosotros el libro de los salmos? Primero, aprendemos que la oración y la alabanza y la adoración son elementos indispensables en la vida del creyente. Recuerde, hermano, que el creyente, la persona ha sido salvo, dejado aquí en la tierra, para tener esa comunión con nuestro Señor, por medio de la adoración, la alabanza y la adoración. ¿Qué tanto oramos y derramamos nuestra alma delante del Señor? El Salmo 5. ¿Qué tanto escogemos escuchar música que alabe al Señor para mantener un espíritu de alabanza a tu Dios? Bueno, mire, les recomiendo en YouTube, busque Salmos narrados por Luis Orellana. Usted lo va a escuchar y usted va a decir, wow. Luis Morales Orellana, escríbalo. Salmos narrados, Luis Morales Orellana. Están los 150 capítulos del libro de los Salmos narrados, hermanos. Yo lo pongo en las mañanas. Cuando usted levante, se vaya al trabajo, mientras usted está haciendo algo, póngalo, hermano, para que usted vea. Mi esposa me dijo los otros días, wow, qué bendición que tú estás poniendo los salmos en las mañanas. Porque, hermano, la atmósfera, es palabra de Dios. Y este hombre lo narra de tal manera que usted se transporta en la narración. Salmos dramatizados, Luis Morales Orellana. Así escríbalo. Cuando usted lo ponga allí, póngale Salmo dramatizado, Luis Morales Orellana. Está desde el capítulo 1, está dividido en dos partes. Escúchelo, hermano, para que vea. Usted lo pone todos los días. Para mí ese ha sido el mejor narrador del libro de los Salmos. Es tremendo. Y si quiere escuchar cánticos de los Salmos, peregrinos y extranjeros, comunión íntima, 1 y número 2, que son 2 CD que hicieron ellos, que es puro salmos cantado. Puro salmos, usted lo va a escuchar, está lindísimo. ¿A quién tengo yo en los cielos, oh Dios? Y usted lo va a escuchar cómo lo cantan y usted dice, wow, eso lo transporta porque esa es palabra de Dios que está siendo cantada. ¿Qué tan frecuente derramamos nuestros corazones al Señor en adoración secreta? ¿Qué tan fervorosa es nuestra adoración pública? Así que ahí lo dejamos en el libro de los Salmos, porque si no iba a haber otro capítulo más y ya quería dejarlo aquí. Hermano, ¿alguna pregunta? Tengo 2 minutos. ¿Alguna pregunta en cuanto al libro de los Salmos? ¿Nadie? Bueno, pues Dios mediante, la semana que viene empezamos otra clase. Así que ore que el Señor me dé sabiduría, qué clase le traigo la otra semana, que sea de bendición, inspiración y crecimiento a nuestra vida espiritual. Y no se olvide, hermano, nuestra relación con el Señor. Su relación con el Señor. Leer su Biblia todos los días. Si usted es nuevo creyente, empieza en Juan. Termine Juan. Después que termine Juan, coja San Mateo, Juan, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y siga leyéndolo. Ya nosotros hablamos de una escuela dominical. ¿Por qué estudiar primero el Nuevo Testamento? Lo voy a subir esa clase para siempre enviarles allá. Y después que usted termine el Nuevo Testamento, empiece en el Antiguo. No se olvide su relación con Dios. Recuérdese que el cristianismo no es religión. Es comunión. Comunión con el Espíritu de Santo, que es el que nos ilumina, nos enseña, nos ayuda, nos guía y nos muestra la verdad y la realidad de la palabra de Dios en nuestros corazones. No se olvide eso. Y segundo, mandamiento, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso depende la ley. El segundo depende del primero. No se olvide de eso. Pues yo no puedo amar a mi prójimo con amor ágape si no estoy enchufado a la fuente del amor que es Dios. Por eso Dios es un Dios sabio. Primer mandamiento Dios, segundo el prójimo, no es al revés. Así que no nos olvidemos de eso. Pero todo eso viene de una relación con el Señor. No se olvide leer su Biblia, ¿okay? No se olvide. Padre, gracias por tu palabra. Bendice la segunda parte del servicio. Si hay gente aquí que aún no conoce a Jesucristo, Espíritu Santo, trae convicción
al corazón de esa persona. Quítale la venda para que se dé cuenta de la realidad de nuestro Señor Jesucristo.